Bueno, arratsaldeon udal ordezkariak, eragile eta erakunde ezberdinetako kideak, teknikariak, gaur hemen zaudeten guztioi, arratsaldeon eta eskerrik asko bertaratzeagatikan. Mila esker baita ere gaur Oinarrik eta udalbiltzak elkarlanean antolatutako nola sustatu ekintza komunitarioa udalgintzatik izeneko jardunaldi honetan islari eta gonbidatu gisa parte hartuko duzuen guztioi. Halaber, eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eskola honi ere espazio hau usteagatikan. Orain dela egun batzuk helarazitako gonbidapen mezuan aipatzen genuen aritikan, komunitatearen eraikuntzan erakunde publikoak bere biziko garrantzia eta ardura dute. Zentzu hontan, partaidetzaren kontzeptua lantzerakoan, parte hartze komunitarioa eta herritarren parte hartzea bi gauza bereizitu diren heinean ondo definitu beharra dago, zeinek parte hartzen duten, ze tresna erabiltzen diren eta zertarako parte hartzen den ere. Lurralde jakin batean erabaki sozial eta politikoetan bakarka edo taldean parte hartzeaz ari gara azken finean. Komunitateko proiektuak sortu eta sustatu nahi bai ditugu, premia eta arazo kolektiboen hautemateari begira ezin nahi badegu, ezinbestekoa egiten da eskuragarri ditugun baliabideak ezagutu eta erabiltzea ere. Hor, udalen lana funtsezkoa da. Ekintza komunitarioa lurraldeari ertxiki lotua dago. Lehenik, herri honetan dagoena ezagutu behar da, dauden eragileak identifikatu, elkarrekin harremanetan jarri, saretu. Herrigintzan indar nahikorik bada, norbanako aktibo, elkarte ugari eta inplikatuak beraien egitasmoak indartzea eta erraztea litzateke udalen egitekoa. Baliabideak eskainiz noski. Eta kontrara, horrelakorik ez badagoen kasuetan, hor dugu erronka komunitatea sortzea. Oskarrek azalduko digu, ezta, gure gizartea azkenian ultraindividualismotik abiatuta komunitate baterako bidera egin beharko genuke, gizarteak ditugun, aurrean ditugun hainbat erronkei ezingo diogulako bakarka sekula aurre egin, eta orduan komunitatearen beharra daukagu. Gaurko topaketaren helburua guzti horren inguruan aritzea da, eta arratsaldean bitarte bereiztuko ditugu. Hasiera emateko, gure artean dugu Oskar Rebollo, Bartzelonako Unibertsitateko Autonomoko Soziologia irakaslea da, Bartzelonako Udaleko Ekintza Komunitarioko Zerbitzuetako zuzendari ohia ere. Berak, ekintza komunitario administrazio publikoetatik eraldaketa sustatzeko ekintza komunitariotarako agenda lokal bat eraikitzen titulopean hitzaldia eskainiko digu gaur. Gogoratu, hau gaztelaniaz izan arren, euskerazko zerbitzuan izango bazen dute, hor badugu jendea lagunduko diguna horretan ere. Eta hitzaldi hau amaitzen denean, galderak egiteko tartea irekiko dugu, eta 6:30 aurrea beste hemengo 3 esperientzia ezagutzeko aukerare izango dugu, horren berri Maitek emango dizue berri. Orain, hitza emango diogu Oskarri, eta tuya es la palabra. Adelante. Muchas gracias. Me tengo que acercar la tecnología. Yo, después de pasarme 7 años en la administración local, en el Ayuntamiento de Barcelona, he vuelto a la universidad y mis alumnos me decían que si no iba a poner PowerPoint, si no iba a hablar con todo esto, y yo les digo que yo no toco una máquina si no está mi hijo delante.
Y hoy no está mi hijo, porque cada vez que tengo una máquina la estropeo y tiene que venir Víctor a arreglarlo. Y todo. Mira, ya se apaga. ¿Ves? ¿Ves? Todavía no he hecho nada. No sé qué tienen las máquinas. No tenemos feeling las máquinas y yo. No estoy haciendo nada, creo, ¿eh? Bueno, sabe que estoy aquí y por eso se comporta de esta manera. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta charla que a mí me gustaría, y más por las horas que son, estoy empezando la charla a la vez que estoy empezando la digestión y casi preferiría que fuese una conversación que no una charla, pero si no, bueno, pues compartiré con vosotras una reflexión que ya hicimos en parte en Barcelona, que hemos hecho en otros sitios en los que estamos trabajando, pero que sobre todo hemos hecho aquí en Guipúzcoa, auspiciada por la Diputación y acompañada por técnicos y responsables y técnicas de ayuntamientos, para construir un marco que llamábamos conceptual, estratégico y operativo para la acción comunitaria en Guipúzcoa. Un marco que mira fundamentalmente a las administraciones locales, que mira a los ayuntamientos y que mira a la propia Diputación. Yo he tenido la oportunidad de participar también y de colaborar en la construcción de este marco, pero no es, digamos, es un marco institucional y colectivo que se ha hecho con toda esta participación a lo largo de casi un año de trabajo, creo, ¿no? Que hemos estado reuniéndonos con algunas de las personas que estáis aquí, ¿no? No es un marco que venga a decir a la gente que estáis trabajando en ámbitos comunitarios o que pueda estar trabajando en ámbitos comunitarios, el marco nos viene a decir, bueno, esto que estáis haciendo hasta ahora no sirve, digamos, y ahora pues hay unas nuevas sagradas escrituras que os dirán cuál es el camino de la verdad, etcétera. No, para nada, ¿no? Más bien partíamos de la idea, o se partía de la idea de que hay experiencia, de que hay bagaje, de que hay trayectoria en proyectos comunitarios, en acciones comunitarias. De hecho, se hicieron muchas jornadas y talleres en las que se presentaron experiencias por parte de ayuntamientos guipuzcoanos, pero sí que se veía que era necesario o que había un cierto riesgo, y esto era compartido por todas y por todos, de que fuesen proliferando experiencias diversas sin saber muy bien si estas experiencias van en la dirección que queremos que vayan, si tenemos otros caminos posibles. Era un poco la idea del marco, era, si me permitís el símil, era construir un perchero, construir un armario para decir, bueno, luego cada uno que ponga la camisa o la falda o los pantalones donde lo quiera poner, pero que sepa que más o menos hay estas visiones, estas estrategias y que entendemos por acción comunitaria esto, etc. Siempre desde una mirada de administración, de responsabilidad pública, ¿no? Sobre la que también hablaremos un poco, ¿no? Un marco que tiene que servir a la administración también para relacionarse con la sociedad, para relacionarse con la ciudadanía, para relacionarse con las asociaciones y con las entidades, ¿no? Tampoco es un marco que, como veremos, sitúe una ultra responsabilidad en la administración que hace que le tenga que decir a los ciudadanos y a las ciudadanas qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sino más bien cómo nos queremos relacionar, ¿no? La primera reflexión es que salían en torno a yo creo que cualquier política pública, ahora estamos hablando de una perspectiva transversal que es la de la acción comunitaria, ¿no? Pero cualquier política pública a la hora de ponerlo en marcha, pues necesitamos justificar un poco, bueno, ¿y por qué ahora hablamos de acción comunitaria, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Y qué entendemos por acción comunitaria en este contexto, ¿no? Y un poco la idea muy compartida aquí en Guipúzcoa, pero también fuera, y creo, porque al final los marcos son bastante comunes, ¿no? De hecho, hay quien dice que sabes que estás en un marco si lo que tú haces se parece, o si el marco este es compartible con otros y otras que están en otros sitios, ¿no? Si no tienes que empezar la película desde... Lo que es diferente son las faldas, las perchas, las camisas y los pantalones que pones en el armario. Eso sí que varían de pueblo a pueblo, de barrio a barrio, digamos, pero el marco acostumbra a ser bastante compartido en relación a la acción comunitaria o en relación a cualquier otra, ¿no? Política pública, si estamos hablando en ese nivel de marcos, ¿no? Y las primeras preguntas es, bueno, ¿qué es esto de acción comunitaria y por qué ahora, ¿no? Y la idea, que yo creo que ya ha sido apuntada, es que por una parte venimos de
casi 40 años de una cultura digamos, una cultura de una ideología, yo creo que habría que decir, ¿no? Neoliberal, que es una cultura ultra individualizadora, y hay quien apunta que estamos en un punto de inflexión que si la pandemia, que si las crisis sanitarias, que si, ¿no?, las crisis climáticas, que si, bueno, y esta ultra individualización se está chocando, ¿no? Esta edad se está dando contra la pared de unos retos sociales que no pueden tener una respuesta individual. Hemos llegado un poco al límite de estirar este chicle de la ultraindividualización. El chicle este de la ultraindividualización, en parte lo hemos comprado todos y todas, sobre todo los que estamos, digamos, en el camión de los ganadores, ¿no? Los que llegamos a final de mes y más o menos salimos adelante, porque nos lo han vendido con una cara amable, ¿no? Que es, pues, la personalización, la realización personal, el crecimiento personal, ¿no? Y todo esto, hay infinidad de libros sobre esto y de talleres de crecimiento, de realización como persona. ¿Quién no quiere crecer personalmente? ¿Quién no quiere realizarse personalmente? Todas y todos queremos, ¿no? Entonces hemos comprado mucho. No solamente queremos que nuestro coche sea distinto del coche de al lado, sino también que queremos personalmente crecer, realizarnos, ¿no? Pero en la cara oculta, en la que no se ve de esta individualización, está bueno, ya lo decía, esta mañana lo comentábamos, ¿no? La frase esta de Margaret Thatcher, que inaugura esta época junto con Ronald Reagan, del neoliberalismo, que ella decía: yo no he visto a la sociedad en ningún sitio, yo no he visto a las comunidades en ningún sitio. Aquí solamente hay personas y a lo máximo que podemos es, pues, quizá consejos de administración. Y la única sociedad que conozco son las sociedades anónimas. Es decir, esta cultura de la ultraindividualización, que tiene esta cara amable, también tiene la otra cara, que ya no es tan amable, que es: cada uno es responsable de lo que le pasa. Búscate la vida. Compite, esfuérzate, ¿no? Y si fracasas es por tu culpa, no vengas aquí a pedir ayuda ni a la sociedad, ni al Estado, ni a nadie, ¿no? Que es una ideología que ha responsabilizado al pobre de su pobreza, al fracasado de su fracaso, al que está en el paro de su situación, y emprende, sal adelante, esfuérzate, ¿no? Y que es también una ideología que ha servido para legitimar a los que triunfaban, porque se sobreentendía que los que triunfaban eran los que se esforzaban, los que se sacrificaban, los que luchaban hasta el final, los que emprendían, etc., ¿no? Luego podremos ver que la fórmula del éxito no acaba de ser un poco esta. Sí que tenemos la fórmula del éxito, esta mañana la compartíamos, sí que existe la fórmula del éxito, pero no va en relación al esfuerzo y un investigador, creo que, no voy a citar porque no tengo las horas que leo así en diagonal, no tengo muy buena memoria, pero creo que citaban que entre el 70 al 75% del éxito, la fórmula del éxito para el 75% de los casos es escoger bien a los padres. Si escogéis bien a los padres, triunfaréis. Bueno, escoger bien a los padres y, si puede ser, escoger también el país en el que vuestros padres os van a traer al mundo y la ciudad y el barrio en el que vais a vivir. Si escogéis una buena familia, un buen país, un buen barrio, una buena ciudad, etcétera, ¿no?, pues tenéis el 75% del éxito asegurado. Siempre lo podéis estropear, digamos, pero es difícil estropearlo, porque el éxito tiene que ver con que cada media hora pasa un tren. Entonces, si pierdes el primero, puedes coger el segundo; si pierdes el segundo, puedes coger el tercero, ¿no? Y el fracaso tiene que ver con que solo pasa un tren, y si lo pierdes, pues ya no viene otro detrás, ¿no? Pero bueno, esta cultura de la individualización, ¿qué pasa? También me gusta esto, no sé si lo citábamos esta mañana o ya no sé cuándo. A mí me resultaba muy ilustrativo una entrevista en la prensa que le leía a Guillermo Rendueles, uno de los padres de la antipsiquiatría, que denunciaba la medicalización del malestar, ¿no? Es decir, cómo el malestar ahora ya no es yo soy yo en mis circunstancias, ahora es yo soy yo en mis pastillas, ¿no? Y cómo vamos a la consulta buscando las pastillas, el ansiolítico, el antidepresivo, el euforizante, el que me permite no sé qué, ¿no? Todo esto, ¿no? Y cómo
los psiquiatras reciben en su consulta pues mucha demanda de medicalización de este malestar. Estoy mal, dame algo, ¿no? Y una de las respuestas que daba este psiquiatra, Guillermo Rendueles, en relación a un usuario, a un cliente que le pedía pastillas, le decía: usted no necesita una pastilla, usted lo que necesita es un comité de empresa. Usted lo que necesita es una respuesta colectiva, si queréis, ¿no? ¿De qué habla la acción comunitaria? ¿O de qué hablamos en este marco y de qué hablamos en general cuando hablamos de acción comunitaria? Pues estamos hablando de toda una serie de retos sociales sobre los que podemos entrar un poco más en detalle si queréis, ¿no? Pues que tienen que ver con construir cohesión social e inclusión social en sociedades cada vez más diversas, en cómo hacer frente al cambio climático y a los riesgos medioambientales, a las olas de calor, en cómo hacer frente a una cosa que quizá a mí me sorprende, porque es una cierta... Yo llevo ya... Soy viejo, no es que me haya peinado así hoy, digamos, es que soy viejo, ¿no? Y llevo ya tiempo dándole vueltas a esto. Y yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en estas cosas, pues los planes eran planes de desarrollo local, planes de agendas 21 locales. Se hablaba luego de planes educativos de ciudad, de planes educativos de barrio, de planes, ¿no? Hoy en día la mayoría de los ayuntamientos están trabajando en estrategias de lucha contra la soledad. Que si nos llegan a decir hace 30 años que el tema sería estrategias de lucha contra la soledad, dices, bueno, a lo mejor aquí no pasa tanto, no lo sé, ¿no? Aquí tenéis más tejido y a lo mejor pues entre las sociedades gastronómicas, la actividad cultural y tal, pues lo de la soledad está un poquitín más atenuado, pero muchos ayuntamientos, muchos gobiernos están, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pastilla, ¿no? ¿Y dónde está la consulta? ¿Y cuál es la pastilla que nos tenemos que tomar para construir cohesión social en barrios cada vez más diversos? ¿Cuál es la pastilla que nos tenemos que tomar contra las amenazas del cambio climático? ¿Cuál es la pastilla que nos va a servir para hacer frente a la soledad? Hay investigación que ha sido publicada en revistas de impacto que han dicho que, por ejemplo, incluso contra la pandemia, antes de que funcionasen las vacunas, lo que funcionó fue la comunidad. Lo que funcionó fue la solidaridad de escalera, la solidaridad de comercio, el ayudar a las personas mayores que no pueden salir de casa, en hacer compra colectiva, en gente que iba a la pescadería o que iba a la carnicería o que iba a la panadería y ya le subo yo el pan a mi vecina. Incluso en algunos... Ha habido investigación internacional sobre esto e incluso en algunas zonas muy pobres han hecho... Esta mañana citábamos a Caldeira, una urbanista que trabaja en Berkeley, que es brasileña, Teresa Caldeira, que ella había investigado, han habido muchos grupos de investigación que han hecho investigación sobre respuestas sociales, innovación social y respuestas comunitarias a la pandemia, y ella decía que en favelas pobres desde el punto de vista económico, pero fuertes desde el punto de vista comunitario, habían dado mejores respuestas a la pandemia que en barrios ricos o más ricos, pero ultra individualizados, en los que cada uno va a la suya y el vecino es alguien que compite conmigo, digamos, ¿no? Y que había sido, la fortaleza comunitaria había dado más resultados. Otros estudios nos dicen que han tenido menos efecto la pandemia en aquellos países, o en aquellas ciudades, o en aquellas zonas en que había más capital social, en que había más confianza entre los ciudadanos y las ciudadanas, o confianza con el gobierno, en que se daban... ¿Y cuáles han sido las respuestas a la pandemia? Han sido redes comunitarias de solidaridad, apoyo mutuo, ¿no? No ha sido una pastilla. Nos enfrentamos a retos sociales que no tienen una respuesta individualizadora, que no tienen una respuesta individual. Nos enfrentamos a retos sociales que necesitan respuestas colectivas, que necesitan respuestas... Y la acción comunitaria nos habla de eso, de construir respuestas colectivas a los retos sociales. Si queréis, pues este concepto de acción comunitaria está en el mismo... Ahora me voy a hacer un poco el estupendo. En el mismo campo semántico
que pueden estar otros conceptos como el de fraternidad, solidaridad, ayuda mutua, ¿no? Aquello, reconocer una cosa que esta ideología neoliberal ha tapado, pero que forma parte de nuestra naturaleza como seres sociales, que es que efectivamente somos seres sociales. Somos seres que necesitamos a los otros para salir adelante. No hay otra. Nuestra naturaleza es social y necesitamos a los otros para salir adelante. Y esta ultraindividualización, no querríamos tampoco, y esto se señala en el marco y lo señalamos siempre, no querríamos ir al extremo de la desresponsabilización individual. Necesitamos ciudadanos y ciudadanas responsables, autónomos, comprometidos, solidarios, etc. Y por lo tanto hay una responsabilidad individual, ¿no? Yo a veces lo digo que se supone que soy un representante del discurso comunitario en la tierra. No les iba diciendo a mis hijos, vosotros podéis seguir jugando a la Play, no hace falta que estudiéis porque esto es todo la comunidad, aquí no hay responsabilidad individual. Sí que hay responsabilidad individual, y si no te pones tú individualmente, pues tendrás dificultades, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es la ultrarresponsabilización que deja a la gente abandonada delante de sus problemas. Porque los problemas tienen causas sociales. Porque en la sociedad hay ganadores y perdedores. Normalmente lo que unos ganan es porque otros lo pierden. Y porque muchas veces la política no es otra cosa que eso. Es quién gana y quién pierde con estas decisiones. Y hemos vivido en un mundo, del de la globalización neoliberal, en que han habido muy pocos que cada vez han ganado más, y muchos que cada vez han perdido más, y ahora nos enfrentamos a unos retos que nos necesitamos. Y esa respuesta colectiva es la acción comunitaria. Por lo tanto, la acción comunitaria no es una receta que hay que seguir absolutamente para decir, bueno, si no haces esto no te saldrá bien el arroz, ¿no? No, hay cada uno y cada una en su municipio pues pondrá la falda o la camisa o el pantalón que considere, ¿no? Pero el armario es respuestas colectivas, el armario es solidaridad, es ayuda, es fraternidad para hacer frente a estos retos sociales, ¿no? Esto lo podemos mirar también, es decir, como no queremos tener una mirada única y exclusivamente sobre lo social y sobre lo colectivo, lo podemos mirar también desde el punto de vista individual. Es decir, lo que nos dice, ya nos lo decía desde hace tiempo, el concepto, por ejemplo, de capital social no es un concepto nuevo, es un concepto de los 90, y nos dice que aquellas sociedades que tienen más capital social, aquellos territorios que tienen más capital social, es más densidad relacional, más gente organizada, más tejido asociativo, más vínculo social. Pues el capital social se ha relacionado con territorios que tienen éxito económico, con cohesión social, con innovación, con inclusión. Es decir, ya lo sabíamos esto, ¿no? Pero ha estado bastante oculto en este discurso ultra individualizador, ¿no? Si nos lo miramos desde el punto de vista individual, ¿qué me aportan a mí personalmente las relaciones, los vínculos? ¿Qué gano compitiendo con todo el mundo y qué gano relacionándome y colaborando, ¿no? No es verdad que los triunfadores sean triunfadores porque compiten con todo el mundo, con los suyos colaboran, ¿no? Y tienen la ayuda que tienen que tener, digamos, ¿no? Y si ponemos una mirada sobre lo individual, y esto a nosotros nos ha venido bien para hacer política social comunitaria, para hacer política educativa comunitaria, para plantear todos estos temas, ¿no? Las relaciones, los vínculos sociales nos aportan bienestar emocional. De hecho, el bienestar emocional muchas veces es lo contrario de la soledad no querida, ¿no? La soledad no querida, esto que nos está preocupando tanto, y que todos los estudios nos dicen que no es una cuestión únicamente de personas mayores que viven solas. Muchas personas mayores que viven solas tienen la capacidad de construir vecindad, pican a la vecina, ¿no? Se piden sal y perejil. Es una cosa que está afectando a muchos jóvenes,
es una cosa que está afectando a familias, a mujeres de familias monoparentales, es una cosa que está afectando a inmigrantes, es una cosa que está afectando a todo el que es cuidador o cuidadora, que tiene que atender enfermos, que tiene que atender críos, que tiene que atender personas mayores. No es una cuestión... La soledad no querida no es una cosa que pongamos... Estos de los abuelos que viven solos y que están todo el día solos. También, pero no solamente, es una cuestión bastante extendida. Y lo contrario de eso, lo contrario de una soledad no querida que nos genera malestar, ¿qué es? Son relaciones, son vínculos. Y las relaciones... nosotros, en contacto con un instituto de educación secundaria, de bachillerato en Barcelona, nos explicaban que habían hecho los propios jóvenes, no sé en qué nivel educativo, no recuerdo ahora, habían hecho un autodiagnóstico de su situación y un porcentaje elevadísimo de chavales de ese instituto, que no estaba en el peor barrio de Barcelona, no estaba en el peor, tampoco en el mejor, pero digamos un barrio estándar de una ciudad como Barcelona, más de una cuarta parte de los chavales y las chavalas que iban a ese instituto se autodiagnosticaban con problemas de salud mental. Nosotros preferimos hablar, parece menos estigmatizante, y cada vez hablamos más de bienestar emocional, porque parece que la idea de salud mental estigmatiza un poco, pero en el fondo lo que nos estaban diciendo esos chavales tenía que ver con soledad, con ansiedad, con depresión, no con enfermedades, digamos, inhabilitantes, totalmente inhabilitantes, ¿no? Sino con... Y esto estamos hablando de chavales jóvenes, ¿no? Por lo tanto, no solamente la sociedad sale adelante, también salimos nosotras y nosotros adelante, porque las relaciones y el vínculo nos procura bienestar emocional. Las relaciones y los vínculos también son fundamentales para tener acceso a recursos. Los que mejor lo saben son los ricos estos, ¿no? Que es a través de las relaciones como consiguen los negocios. Pero los pobres también lo saben. Es a través de las relaciones que... Yo recuerdo un equipo de servicios sociales que habían puesto en marcha, en Barcelona, en un barrio de Barcelona, habían puesto en marcha un proyecto comunitario de mercados de intercambio que se reunían un día a la semana en la plaza y procuraban que las personas, digamos, que eran usuarias o que necesitaban de los servicios sociales participasen en este mercado, ¿no? Y un poco, oye, ¿y qué gana esta gente, ¿no? ¿Qué puede comprar? ¿Qué puede...? Bueno, esto es secundario, lo importante son las relaciones. Hay muchas mujeres que a través de ese mercado, oye, pues yo me sé de una casa en la que están buscando a alguien que haga limpieza, o en ese barrio alquilan una habitación, o tengo una vecina que alquila un piso, o me he enterado que tal empresa busca a alguien para trabajar, ¿no? Esto de me he enterado que allí hay recursos, que allí hay un piso, que ahí buscan trabajo, que no sé qué, ¿es una cosa que solo necesitan los pobres? No. Todos lo necesitamos, ¿no? Todos lo necesitamos. De hecho, 2/3 de la búsqueda de empleo y de conseguir empleo va por ahí. No estoy hablando de enchufismo, ¿eh? No estoy hablando de te enchufo en mi empresa o te enchufo no sé dónde, no. Tiene que ver con el hecho de que es a través de las relaciones que conseguimos información, que conseguimos contactos y que nos enteramos de esto, de lo otro, ¿no? Por lo tanto, estar aislado también es perder acceso a recursos, ¿no? De empleo, de vivienda, de educación, del tipo que sea, ¿no? Había una fórmula que utilizaban algunos consultores de este campo, que era R², porque decían que las relaciones multiplican los recursos. Si tú tienes recursos y tienes relaciones, tus recursos se multiplican, ¿no? Mientras que sin relaciones tus recursos se dividen, ¿no? Se desaparecen, ¿no? Esto es lo que mejor lo saben, son, digamos, la gente que tiene muchos recursos y que los multiplica a través de sus relaciones, digamos, ¿no? Y por último, las relaciones, los vínculos, también nos permiten una cosa que es muy importante y también salía en los debates que teníamos aquí en Guipúzcoa y que sale frecuentemente, que es, en el sentido más noble de la palabra, politizar nuestra situación. Entender que lo que nos pasa
no tiene que ver con la mala suerte, con un castigo divino, o que aunque no dejemos de tomar malas decisiones a lo largo de nuestra vida. Tiene que ver con quién gana y quién pierde en esta sociedad, qué papel ocupo. Tiene que ver con fortalecer la participación política, la democracia, con implicarse, con tomar conciencia de que hay un nivel político en el que hay que participar y que tiene que ver, ¿no? Esto es un caso de un centro de salud, ¿no? Que me explicaba una enfermera, que era un hombre que había trabajado siempre en precario en todos los sectores, y que ahora tenía una enfermedad crónica y iba al centro de salud porque necesitaba atención médica, necesitaba un piso, necesitaba una silla de ruedas, necesitaba un piso que tuviese ascensor, necesitaba no sé qué, necesitaba no sé cuántos, ¿no? Y hablando con la enfermera esta, bueno, ya sabéis que los sanitarios ahora están con la tensión en la que están, salió el tema de la política. Y el hombre este dijo, yo de política no quiero saber nada, yo no he votado nunca y nunca votaré, ¿no? Bueno, ¿y quién le va a dar a usted el piso? ¿Y quién le va a dar a usted la silla de ruedas? ¿No? ¿Qué espera? ¿Que se lo dé un vecino suyo o que no? Hay un nivel en el que se gestiona quién tiene piso y quién tiene sillas de ruedas, que es la política, ¿no? Entonces, también juntarte con otros, compartir tus problemas, te permite, y de ahí salen las asociaciones de vecinos, salen los movimientos sociales, sale la gente que reivindica pues, una biblioteca, que reivindica una escuela, que reivindica, ¿no? Por lo tanto, resumiendo esta parte así muy rápidamente, yo diría que las 2 o 3 ideas clave es: nos enfrentamos a retos sociales que no tienen respuestas individualizadoras, que necesitan respuestas colectivas, sociales, comunitarias, más basadas en la solidaridad, en el apoyo, en la ayuda mutua y más basadas en el reconocimiento y la colaboración, que no en la competencia, única y exclusivamente. Y esos retos son los que nos aparecen ahora de manera más emergente. Esta mañana la bibliotecaria de Pasaya sacaba el libro de Eric Klinenberg, de Palacios del Pueblo. Eric Klinenberg es un sociólogo norteamericano que se ha dedicado a estudiar la relación que hay entre respuestas al cambio climático, por ejemplo, ancianos que mueren solos en sus casas en olas de calor, enfermos que no sobrellevan pues, situaciones extremas de temperatura, entre ciudades de Estados Unidos que tienen condiciones socioeconómicas y sociodemográficas muy similares. La misma población diversa, los mismos índices de pobreza, incluso en temas de seguridad, de delitos, de asesinatos, de robos, etc., ¿no? Y analizando todas las condiciones y buscando zonas que son similares en estos aspectos más estructurales, la explicación que encuentra Klinenberg, y que cada vez hay más investigación en esto, que encuentra esto es: sobreviven más, tienen mejores respuestas aquellas ciudades que tienen más infraestructura comunitaria, aquellas ciudades en las que hay más espacios en los que la gente se relaciona, se vincula, se organiza. En aquellas zonas en las que todo el mundo vive aislado de todo el mundo, la respuesta es más débil. Sales tú y el que está al lado, ¿no? En aquellos barrios y en aquellas ciudades que hay más infraestructura comunitaria nos dice Klinenberg que es la infraestructura física, espacio público, equipamientos, sobre todo equipamientos, bibliotecas, centros culturales, etcétera, que tienen la capacidad de generar capital social, de generar relaciones, de generar vínculos sociales, ¿no? Es decir, que vamos acumulando evidencia respecto de que esto es necesario, ¿no? Y de que nos enfrentamos a retos que lo van a necesitar. Y bueno, y lo hemos vivido con la pandemia, lo hemos podido vivir, ¿no? Bueno, pues si estamos más o menos, tenemos más o menos claro de que necesitamos estas respuestas, que seguramente todas las que estamos aquí lo teníamos claro, que no es aquello de hasta ahora no se ha hecho nada, hasta ahora todo se ha hecho mal, nada, no se trata de eso, ¿no? Se trata de darle una cierta vitalidad a este discurso, de ponerlo encima de la mesa al lado del discurso de la individualización, de asociar a cada uno de estos discursos los retos que tiene que enfrentar
Y a partir de aquí, en el hacer, necesitamos un cierto marco estratégico, ¿no? Hacemos esto, ¿por dónde podemos tirar? Y el marco conceptual, estratégico y operativo de Guipúzcoa nos da algunas pistas en relación a esto, ¿no? Que son las que todavía me faltan más de 5 minutos, ¿no? Porque sí, vale. Por una parte, hay una primera pregunta que es, bueno, ¿y esto de quién es responsabilidad? ¿Es responsabilidad de la administración? Los neoliberales nos decían, no, la administración, no, esto cada uno que se busque la vida, a mí que me explicas, ¿no? Pero también yo me he encontrado con otros discursos que decían, no, aquí la administración no se tiene que meter, esto es una cosa de la autonomía de la sociedad, nos tenemos que autoorganizar los ciudadanos, aquí va a venir la administración a decirnos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ni hablar de eso, ¿no? Entonces parece que, sea por un extremo, sea por otro, parece que se diluye la responsabilidad pública. Y esto es lo que no puede ser. Hay una responsabilidad pública en relación a esto. Hay una responsabilidad institucional en relación a esto. Sobre todo por un elemento que es una evidencia, que es que las políticas públicas, el Estado, o construye o destruye sociedad, o facilita o entorpece la creación de vínculo social. Hay políticas públicas que fortalecen la sociedad y hay políticas públicas que debilitan la sociedad. Lo que no existe es 0 grados, ni frío ni calor. No, 0 grados es frío. No hay un 0 grados que sea ni frío ni calor, ¿no? O pedaleas en una dirección o pedaleas en la otra, ¿no? Pero no existe neutralidad en esto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad pública? ¿Cuáles son las políticas públicas que van a ayudar a fortalecer la sociedad y cuáles son las políticas públicas que no van en esta dirección, ¿no? Primero reconocemos que hay una responsabilidad pública en esto, ¿no? La alcaldesa de Pasaya esta mañana lo decía, hay una responsabilidad pública en relación a esto, ¿no? Esa responsabilidad no pasa, y esta es la segunda reflexión, esta responsabilidad no pasa por decirle a la gente cómo se tiene que organizar, qué asociaciones tienes que hacer, con quién te tienes que relacionar y para hacer qué. Hay que respetar la autonomía de la sociedad, por supuesto que hay que respetarla, ¿no? Y entonces aquí aparece como un doble papel de la administración. Por una parte, y por lo tanto un doble enfoque de la política pública. Por una parte, un enfoque al que llamamos en el marco facilitador. La sociedad se organiza, hace, se vincula, quiere hacer un club de remo, hace un club de remo, quiere hacer una sociedad gastronómica, hace una sociedad gastronómica, quiere montar una asociación de vecinos, monta una asociación de vecinos. Nosotros no se lo decimos, facilitamos. Y la facilitación tiene que ver, pues, con dar soporte a proyectos, con dar subvenciones, con dar locales, con facilitar una tarima, con cortar el tráfico, no, pero hay toda una serie de cosas que tienen que ver con facilitar lo que la gente hace, ¿no? Pero vivimos en una sociedad débil, en el que algunos sectores, por ejemplo, la investigación que ha hecho Ismael Blanco sobre innovación social con Oriol Nelo en Barcelona, dicen que esta capacidad autónoma de organizarse y de sacar adelante, etcétera, se da sobre todo en los barrios de clases medias. Los muy altos no, porque no lo necesitan, los muy pobres no, porque no pueden. Y las protagonizan personas cualificadas y precarizadas, jóvenes con estudios, arquitectos y arquitectas que no encuentran trabajo de arquitecto, ¿no? Abogados y abogadas que no encuentran trabajo de abogado y abogada, ¿no? Es decir, sectores profesionales cualificados de capas medias, precarizadas, ¿no? En la mayoría de los casos con una fuerte y estratégica relación con la administración, que cede terrenos para hacer huertos urbanos, que cede locales para hacer gestión comunitaria, que da subvenciones para montar cooperativas, que da, ¿no? Por lo tanto, esto de la sociedad autónomamente saliendo de no sé dónde, hay mucho mito alrededor de eso, ¿no? Lo que nos dice la investigación es que la administración facilita, pero hay sitios en los que no puede facilitar, que no es suficiente con facilitar.
En esos barrios, hay algunos barrios que parece que no lo necesitan, que ya se reúnen en el círculo ecuestre y ahí lo solucionan, no necesitan mucho más. Pero hay barrios en que no están estas capas medias cualificadas y precarizadas, que la gente está muy fastidiada, que hay mucha población de origen diverso, que hay mucha población... Bueno, nosotros trabajamos en un barrio, recuerdo un programa de lucha contra la pobreza que le quisimos dar un enfoque comunitario y trabajamos, creo que también lo comentábamos, una mujer de origen magrebí que nos decía, llevo 15 años viviendo en este barrio y es 15 años viviendo en el mismo barrio de Barcelona y es la primera vez que me estoy relacionando con alguien que no es de mi familia. Entonces, esa mujer autónomamente, ¿con quién se va a relacionar? ¿Cómo vamos? ¿No? Ahí no es suficiente con el rol facilitador, se necesita un rol constructor, se necesita iniciativa institucional. Se necesita, si me permitís, el programa de lucha contra la pobreza que va a buscar a esa mujer, que la coge y que la lleva al centro cívico, y la lleva a la biblioteca, y la lleva a la escuela. Y esa mujer te dice, es la primera vez en mi vida que entro en el centro cívico. No me pensaba que esto fuese para mí. Es la primera vez en mi vida que entro en la biblioteca. Yo creía que la biblioteca no era para mí. Y escuchar a la bibliotecaria y a la responsable del centro cívico diciendo, qué bien que hayas venido porque tenemos un montón de programas que están pensados para ti. Si no te vamos a buscar, ¿cómo vamos a encontrar esto? Entonces hay un rol constructor, no solamente hay roles facilitadores. Hay una responsabilidad pública que no consiste en decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Hay una responsabilidad pública que consiste en manejar bien, digamos, los dos ingredientes, ¿no? Cómo facilitamos y cómo construimos directamente, ¿no? Y una vez visto este doble rol, avanzamos en la... Bueno, no vamos, como es un marco de política pública, no vamos a decirle a los ayuntamientos lo que tienen que hacer, no vamos a decirle a los técnicos y a los políticos locales qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No vamos a decirles qué camisa se lleva esta temporada o qué falda se lleva esta temporada o qué pantalón se lleva esta temporada, pero sí que tenemos que construir un poco de armario, sí que tenemos que construir un poco, identificamos como 5 grandes estrategias en las que colgar las iniciativas, ¿no? Y estas estrategias, básicamente, que es un intento de ordenar muchas veces cosas que ya se están haciendo, pero también es un intento de poner un poco de luz hacia cosas que quizá no estamos, o hacia sitios en los que quizá no estamos mirando suficientemente, una primera idea o un primer cajón que seguramente aquí pues no resulta ninguna novedad, es incorporar la perspectiva comunitaria a las políticas sectoriales. Aquí no representa una novedad porque, bueno, no nos hemos inventado ni la educación comunitaria, ni la salud comunitaria, ni los servicios sociales comunitarios, pero sí que es cierto que cada vez más pues necesitamos espacio público que facilite las relaciones, necesitamos equipamientos culturales que estén pensados no solamente para el consumo cultural, sino también para la relación y para el vínculo, aprovechando la cultura como un instrumento que facilita eso. Necesitamos que los operadores de las políticas sectoriales, ¿no?, cambien algunos la visión que tienen y descubran, esto sale mucho, ¿no?, no, si yo cuando estudiaba ya me hablaban de lo comunitario, pero luego no lo he visto, ¿no? O sea, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales lo dicen mucho. Yo en la carrera me explicaban trabajo individual, trabajo grupal, trabajo comunitario, pero el trabajo comunitario como que lo hemos perdido de vista. Bueno, pues hay que recuperarlo, ¿no? En el mundo de la educación no es ninguna novedad hablar hoy en día, porque ya tiene una cierta trayectoria, pues hablar no solamente de educación popular, no solamente de escuelas de adultos, de escuelas comunitarias, de territorios educadores, de comunidades de aprendizaje, de todo esto, ¿no? ¿Por qué hablamos en educación de todo esto? ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Básicamente por 2 motivos. Históricamente se ha incorporado la perspectiva comunitaria para llegar allí donde la escuela no llegaba, ¿no? Y más modernamente, y en ciudades como las nuestras, porque la educación ya no es una cosa que sirva única y exclusivamente para adiestrar y disciplinar la fuerza de trabajo.
La educación ahora se relaciona con convivencia, se habla de educación a lo largo de toda la vida, se habla de educación en valores, se habla de la importancia de la educación para construir cohesión social, se habla... Y ante este reto, ante una educación que no es solamente instruir y disciplinar la fuerza de trabajo, sino que se ve cada vez más como un elemento estratégico que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas y que está relacionado con cohesión, con inclusión, con valores, con relación con la naturaleza, con relación con el medio ambiente, etc. Entonces, ¿quién sale ahí fuera como el torero y dice, dejadme solo? Esto ya lo hago yo solo, que soy la escuela. Esto lo hago yo solo, que soy el maestro. No, se necesita a toda la tribu, ¿no? Como dicen las ciudades educadoras, ¿no? Porque los retos se han hecho más complejos, porque no es solamente construir edificios y contratar maestros. Son retos que tienen que ver con estos elementos, valores, convivencia, ¿no? Sostenibilidad, inclusión, integración. Por eso vamos a eso. ¿Por qué vamos? ¿Por qué hablamos de salud comunitaria? Porque los profesionales de la salud se dan cuenta de que las pastillas solucionan 10 problemas y provocan 7, que hay muchos más elementos que tienen que ver, por lo menos es lo que dicen ellos. Yo hablaba una vez con un médico y me decía, nosotros triunfamos porque el 70% de las enfermedades se curan solas, sobre todo si no vienes al médico. Es decir, ¿no? Luego sí, atajamos los síntomas, pero si estás dispuesto a pasarlo un poco mal, el 70% se curan solas, ¿no? Me lo decía un médico, yo me lo creí, yo no soy médico, ¿no? Tienes que aguantar pues unas décimas y un poco de malestar, etc. Y a la que empezamos a dar pastillas empezamos a arreglar el hígado y a estropear el corazón, a arreglar el corazón y estropear el páncreas, a mirar no sé qué. Y hay un 3% de enfermedades que necesitan altísima tecnología. Pero el resto es acompañar a la comunidad, en que sea una comunidad. Y los sanitarios hoy en día, sobre todo en la atención primaria, la salud comunitaria habla de pasar consulta en la calle, de los determinantes sociales de la salud, que condiciona más del bienestar, ¿no? Yo he hablado con doctoras que para hacer frente a enfermedades cardiovasculares pues han creado una coral con pacientes suyos y daban buenos resultados. O médicos que hacen prescripción social y en vez de enviar a algunos de sus pacientes a la farmacia, los envían a la biblioteca. O, ¿no? Todo esto, por eso hablamos de salud. Hay que incorporar, y esto es estratégico que llegue no solamente a la educación, a la salud, al mundo de los servicios sociales. Porque seguramente, y muchos trabajadores y muchas trabajadoras sociales lo dicen, ¿eh? Dice, ¿yo qué puedo hacer? Puedo pagar 3 meses el alquiler, puedo dar una ayuda de comedor, puedo poner, ¿no? Una casa no te voy a dar, un trabajo no te voy a dar, ¿no? Pero hay una cosa que sí que puedo intentar darte, que es vínculos, relaciones, inclusión por esa vía. Y cuando damos eso, estamos dando bienestar emocional, posibilidad de acceso a recursos, posibilidad de organización colectiva. Estamos dando algo que seguramente no resuelve la emergencia de dónde duermo esta noche, no resuelve la emergencia de cómo vuelvo a conectar la luz para tener calefacción, que eso es una responsabilidad de la política, ¿no? Pero sí incorpora elementos a largo plazo. Yo una de las cosas, bueno, en el programa este de lucha contra la pobreza con perspectiva comunitaria, estuvimos trabajando con una mujer de origen latinoamericano que se implicó enseguida en hacer actividades en el centro cívico. Hoy, a día de hoy, está trabajando como dinamizadora de un centro cívico de otra ciudad, de otro barrio, no en el centro cívico de su barrio, ¿no? Estas trayectorias no tienen que ver con que nosotros le hayamos dicho a esta persona, vamos a encontrarle un trabajo a todos los que participen en este programa. No. Tiene que ver con facilitar vínculos, relaciones, oportunidades. Luego te enteras que sí, que está en un programa de la pobreza porque inmigró, porque no sé qué, porque tal, no sé cuántos, pero que en su país tenía estudios, que había formado parte de asociaciones, que tenía trayectoria de... ¿no? Entonces, y que todo eso... Ahora veremos cómo lo ordenamos desde el punto de vista de los principios metodológicos, ¿no?
Por lo tanto, incorporar la perspectiva comunitaria a las políticas sociales. Una segunda estrategia que salía mucho y que el libro de Klinenberg nos inspiró, pero también nos inspiró, hay algunos ayuntamientos, yo conozco en el País Vasco el caso de Vitoria y San Sebastián, a lo mejor hay otros, ¿no?, que participaron en su tiempo y todavía participan en la red Caleidos, que es una red de algunos ayuntamientos del Estado que llevan tiempo trabajando y dándole vueltas a los temas de equipamientos de proximidad, ¿no? Hay que construir infraestructura social, hay que construir equipamientos de proximidad y espacio público que facilite el vínculo y la relación. Klinenberg, una de las cosas que dice, que a mí me parece más estratégica, es la gente no se va a juntar porque tenga conciencia, sea comunitaria, quiera organizar no sé qué, ir a tocarle las narices a no sé qué responsable político, no. La gente se vincula, se relaciona y se ayuda porque forma parte de nuestra naturaleza. Si tú pones a 10 o 12 personas haciendo un taller de no sé qué en un centro cívico, no hace falta que hagas nada para que muchas de ellas luego cuando salgan se vayan a tomar el café con leche o queden para no sé qué, o se llamen si una no ha venido porque está enferma y a ver qué pasa, ¿no? Hay que... Los equipamientos de proximidad, los centros cívicos, las bibliotecas, las casas de cultura, los centros para personas mayores, tal, ¿cómo los hacemos más infraestructura social? ¿Cómo los hacemos más facilitadores de la relación, facilitadores del vínculo, del contacto entre los que están allí y con los que están fuera? ¿Cómo los hacemos más permeables? ¿Cómo los hacemos...? Y aquí hay, bueno, pues hay toda una... Y el espacio público igual, ¿cómo construimos un espacio público más... Hay algunos proyectos, yo conozco en el caso de Barcelona, por ejemplo, el proyecto de protegim las escolas, protejamos las escuelas, que es, vamos a... Sí que hay gente que esto pues, le ha sentado mal porque estaba acostumbrada a llegar con su 4x4 a la puerta de la clase y dejar allí a su hijo o a su hija, ¿no? Pero se han ganado algunos metros de espacio público quitándoselo a los coches, de forma que las familias se quedaban hablando un rato en la puerta de la escuela, ¿no? Bueno, pues eso ha tenido efecto sobre dinamización del AMPA, eso ha tenido efecto sobre... Pero es que Klinenberg nos dice que en las guarderías de Nueva York, por ejemplo, hicieron una cosa que activó mucho las relaciones entre familias y supuso una experiencia de cooperación muy importante, que es media hora diaria de juego entre los niños con los padres presentes. Entonces, claro, mi niño va a jugar con tu niño o con tu niña y tal, entonces los padres se conocen, te invito al cumpleaños, se le ha quedado pequeño este abrigo, a lo mejor le sirve al tuyo, vamos a hacer una excursión no sé dónde, me han dicho que no sé qué, pues allí venden los pañales más baratos, pues no, y a partir de ahí se crean relaciones, no estamos hablando de crear siempre y necesariamente organizaciones politizadas de transformación social, etcétera. Bueno, pues ahí, ahora me quedan 5 minutos. Bueno, construir infraestructura social y comunitaria. El punto número 3 es fortalecer los proyectos asociativos. Aquí voy más telegráficamente, ¿no? Hacíamos una distinción que nos parece interesante entre asociación, hecho asociativo y proyecto asociativo. Había un lema, que no sé si aquí se decía o no, que si monta una asociación y tendrás una subvención, ¿no? Bueno, no. ¿Cuál es el proyecto de esta asociación? Lo que tenemos que hacer es fortalecer los proyectos asociativos. ¿Y cómo conseguimos que las asociaciones tengan proyecto? Porque hay asociaciones que son, permitidme la expresión, pero hay asociaciones que son un poco... Cojo un concepto que utilizaba Urriel Beck para algunos conceptos de la sociología, que siguen andando pero no están vivas, ¿no? Que son conceptos, hay conceptos en sociología que siguen andando pero no están vivos, ¿no? Les llamaba conceptos zombie. Pues hay algunas asociaciones que son un poco zombie, digamos, que siguen andando pero no tienen vida, ¿no? Reciben su subvención, tienen su local, seguramente tienen un teléfono, ¿no? Pues necesitamos proyecto asociativo, ¿no? El cuarto es fundamental, que es esta mirada, sobre todo desde los servicios públicos, la tenemos que poner también, nos interesan las asociaciones y nos interesan los proyectos asociativos, pero tenemos que asumir que 40 años de ultraindividualización, de precarización, de incremento de las desigualdades, de globalización, han dado lugar a una sociedad bastante trinchada, que decimos en catalán, bastante machacada, muy desafiliada, muy desvinculada, muy desorganizada, ¿no? Hay que tener una mirada
hacia la sociedad desorganizada, que hoy en día es la sociedad mayoritaria, y que es el caldo de cultivo de la principal amenaza contra la democracia. Los que creemos, y yo lo creo, que la democracia ahora mismo está en disputa, digamos, ¿no? Tenemos que tener una mirada hacia la sociedad no organizada, la sociedad desafiliada, para vincularla, para construir, ¿no? Porque en el aislamiento y en la soledad no salen, no se cultivan las mejores plantas, no crecen las flores más bonitas, precisamente, ¿no? Y por último, una de las estrategias miraba en parte hacia afuera, pero también miraba bastante hacia adentro, que dice, bueno, a partir esto plantea retos organizativos y plantea la necesidad de construir alianzas, tanto público-comunitarias como interinstitucionales. Necesitamos que gobiernos locales, Diputación, Gobierno vasco, asociaciones y municipios, tercer sector, ¿no? Todo esto tiene que tejer alianzas a partir de proyectos, ¿no? Primero porque los recursos no van a ser infinitos y segundo porque podemos generar autos de choque, ¿no? En el territorio. Bueno, esto está en el marco conceptual perfectamente explicado. Yo estoy haciendo aquí ahora el podcast del marco conceptual, pero lo podéis leer perfectamente. Seguramente tardaréis menos y lo entenderéis mejor que la explicación que yo os estoy dando ahora. Si tuviésemos 10 minutos más, que no los tenemos, lo siguiente que encontraríamos serían algunos principios metodológicos, algunos principios que tienen, bueno, estas son las estrategias, ¿no? Pero principios metodológicos. Los leo, los enuncio únicamente. Tiene que ver con algunos elementos muy estratégicos. ¿Cómo acogemos? Las acogidas es una reflexión que se está haciendo ahora mismo en servicios, en bibliotecas, en equipamientos, pero también en asociaciones. ¿Cómo acogemos a la gente? Hay acogidas que expulsan y hay acogidas que abrazan. Poner la acción en el centro. No se trata de poner en el centro usted qué opina, sino usted cómo lo ve, sino poner en el centro qué vamos a hacer. La acción comunitaria va de hacer, no va de opinar, y por lo tanto hay que poner la acción en el centro. Trabajar desde la presencia, ¿no? ¿Quién está presente? La bibliotecaria, la maestra, el trabajador comunitario, la trabajadora social es quien está presente, quien puede hacer esto, ¿no? Salir a buscar, esto es fundamental, salir a buscar. Estamos excesivamente apalancados, si me permitís la palabra, en una zona de confort a la que llamamos las puertas están abiertas para todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo es lo que más se parece a nadie, todo el mundo es lo que más se parece a los de siempre, todo el mundo es lo que más se parece a los míos, pero todo el mundo no se parece a la diversidad. Entonces necesitamos hacer una buena lectura de la diversidad y si la queremos hay que salirla a buscar. Hay que salir a buscar la diversidad, porque todo el mundo es lo que menos se parece a la diversidad. Es lo que más se parece a nadie, a los míos, a los de siempre, ¿no? Eso hay que salirlo a buscar. Trabajar con la gente desde las fortalezas de la gente, desde lo que puede aportar. Lo que más esto, yo lo he aprendido mucho trabajando con trabajadores y educadoras y educadores sociales. Lo que más integra a la gente es que la gente pueda dar. Y la gente da desde sus capacidades y desde sus fortalezas. Y montamos muchos dispositivos para ser nosotros los que damos. No, la gente, ¿no? El que triunfa en una fiesta es el que lleva la tortilla. El que se la come, pues bueno, sí, con cebolla, sin cebolla, más hecha, menos hecha, vale, ¿no? Pero el que triunfa es el que lleva la tortilla, ¿no? Y montamos fiestas y siempre llevamos la tortilla, ¿no? Oye, que otro día la lleve otro, no pasa nada. No pasa nada si no es tan buena como la mía, la tortilla. No pasa nada. Lo importante es que no seamos nosotros siempre los que llevamos la tortilla, ¿no? Trabajar con las personas de dentro. ¿Me queda un minuto? ¿Sí? Trabajar con las personas de dentro. Esto no lo quiero... Os lo explico con un ejemplo que ponía esta mañana, que esto a mí es lo que me lo hizo ver y lo hemos compartido aquí en Guipúzcoa y también salía, ¿eh? Una escuela que se junta con un centro de salud, que se junta con una escuela bressol, con una escuela infantil, para hacer proyectos comunitarios. Y entonces lo primero que hacen que es ir a la asociación de vecinos. Y van a la asociación de vecinos y ¿a quién se encuentran? A dos abuelitos que a duras penas
llegan para abrir y cerrar la puerta. Y entonces dicen, oye, nosotros no podemos hacer acción comunitaria porque vamos a la asociación de vecinos y allí no hay vida y no hay nadie, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? En la escuela, en el centro de salud y en la guardería. Si la gente la tienes tú. Vas a buscar la gente a la asociación de vecinos, donde no está la gente. Pues, ¿no? ¿Dónde está la gente? La gente está... Entonces, hay servicios que tienen una capilaridad brutal. En todos los barrios hay un servicio, una escuela, una biblioteca, un centro de salud. Entonces, las bibliotecas están más acostumbradas a trabajar con los de dentro comunitariamente que los centros de salud, las escuelas, los centros de servicios sociales, que vamos muchas veces a buscar a la sociedad fuera. La sociedad desorganizada la tenemos dentro. Cada mañana a las 9 de la mañana abrimos la persiana y el centro de salud, el centro... es prácticamente, sobre todo en los barrios así un poquitín más, digamos, más vulnerables, es prácticamente imposible encontrar una familia que no haya pasado ese día o por la escuela o por el centro de salud o por el centro de servicios sociales. Ahí está la gente, ¿no? Trabajemos con la gente de dentro. No quiere decir no trabajemos con las asociaciones, pero si queremos poner la mirada en la sociedad no organizada, trabajamos con la gente de dentro, ¿no? Y cuidemos los liderazgos. En la estrategia metodológica es importante, cuidemos los liderazgos facilitadores, que acompañen, que ayuden, no liderazgos, digamos, desde el imperium, desde la autoridad, desde el control, desde... No pasa nada si no lo controlo yo todo, ¿no? Lo importante es que la gente haga, que las cosas se muevan, etc., ¿no? Bueno, os pido disculpas por haber abusado de vuestra paciencia y de vuestro tiempo, etcétera. He estado hablando hasta que dejase de llover, no sé si ha dejado de llover ya. Si no ha dejado de llover puedo seguir un rato. Nada, muchísimas gracias por compartir esto. Lo tenéis todo mucho mejor escrito de lo que yo puedo haberlo explicado en este marco que ha hecho la Diputación de Guipúzcoa para todos y para todas. Ya está, muchas gracias. ¿Ahora hay preguntas? Ah, o debates. Preguntas, cuestionamientos o lo que sea, ¿eh? ¿No te parece que están las políticas público-comunitarias y las público-privadas? Y un poco, por ejemplo, has hablado del Ayuntamiento de Gasteiz, de San Sebastián, la Diputación, luego son grandes instituciones también que en sus políticas tienen muchos problemas con el tema de impuestos y todo esto, de gravar a los que más tienen para dar a los que menos tienen, los servicios públicos, etcétera. Pero, por ejemplo, mi compañera trabaja como enfermera en un centro de salud y no tiene tiempo para, aparte de atender la consulta, no tiene tiempo para planificar, para trabajar con la gente, ¿no? Las escuelas pasa otro tanto. El profesorado no tiene tiempo, pues tiene unos ratios muy elevados, hay una movilidad tremenda en el sistema público, digamos que se afianzan los grupos de profesorado, etcétera, etcétera, no hay tiempo. Y después, así, en gran escala, las políticas que se hacen son público-privadas. En el tema de energía están todas las grandes empresas, Iberdrola, esto lo que son los que sacan la pasta. Y en el cuidado de las personas mayores, en todo el tema de las residencias, es también un negocio. Están de huelga casi siempre los trabajadores. Entonces, digamos que igual en las teorías y todo esto, pues habla mucho de esto de lo público comunitario, pero después en la práctica, ¿no te parece que como que el barco que hace aguas y que en realidad hablamos mucho de estas teorías que están muy bien y son en las que creemos, ¿no? Pero después en la práctica pues estamos muy lejos de ellas y de que desde las esferas políticas estas muy grandes, ¿no?, que hacen un poco de los marcos internacionales, de las ciudades educadoras, de tal, todo esto, después en la realidad pues estamos muy lejos, ¿eh? No sé qué te parece, o si creemos en realidad en estas cosas. Vamos perdiendo, claramente. De hecho, yo he empezado diciendo, llevamos 40 años de políticas neoliberales, que no es que el barco hiciese aguas, es que el barco estaba
sumergido. Lo que algunos apuntan es que esto ha llegado a un punto de inflexión y que cada vez más, por ejemplo, pues la Unión Europea, ante la crisis de la pandemia, ha sido la primera vez que ha dicho, en vez de decir menos impuestos, ha dicho más deuda y más recursos, ¿no? O que la gente está empezando a cuestionar determinadas respuestas ultraneoliberales, ¿no? Pero vamos perdiendo. Yo lo veo más como una cosa, no como un barco que hace aguas, sino como una cosa que está empezando a emerger, de alguna manera. Que hasta ahora lo han llevado lo que yo llamo los superhéroes y las superheroínas, ¿no? Más que las políticas estructurales, hay una gente que es a la vez una oportunidad y una amenaza dentro de la administración, que es los que se lo creen. No, es que esta se lo cree, ¿no? Y es una oportunidad porque hay una persona que se lo cree y por lo tanto tira, y es una amenaza porque el día que esa persona que se lo cree se jubila o cambia o lo que sea, que ello se diluye, ¿no? Por lo tanto, esto se ha soportado sobre la gente que se lo cree, sobre la militancia profesional, contra viento y marea, ¿no? Lo que yo creo que se apunta ahora es la necesidad de estos planteamientos y sobre todo desde dos factores. Yo veo muchos más, pero hay dos que nos van a llamar, están llamando mucho a la puerta, ¿no? Que son los temas sanitarios, pandémicos sanitarios, etcétera, y los temas climáticos. Sobre todo los temas climáticos van a hacer que esto sea muy difícil, es decir, que no encontremos la pastilla y que la pastilla sea la respuesta colectiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un discurso que emerge con sentido. Yo quiero pensar que no es una moda. Yo llevo 30 años dando la misma charla. Poco, ¿no? Tenía una colaboradora que me decía, pero tú te piensas jubilar, llevas hace 5 años que trabajo contigo y siempre dices lo mismo, ¿piensas llegar así hasta que te jubiles? Digo, sí, yo hasta que me jubile pienso decir todos los días lo mismo. Y aquí estamos. Y ahora tengo la sensación de que hay más gente interesada, de que hay más gente que lo conecta no con una moda, sino con una necesidad, que no es una cosa que tú tienes que buscar, sino que más bien al contrario, que sale de abajo, de las necesidades de los técnicos y las técnicas municipales, de los ayuntamientos, etc. Sí que tú apuntas en una dirección que esto aquí, no sé cómo llamarle, no sé cómo titular esto, ¿no? Que es, si hubiese, ¿no? Supongamos que tenemos unas políticas fiscales que son capaces de quitarle recursos a los ricos para ponerlos en los servicios públicos. Entonces, bueno, pues podríamos ampliar plantillas, poner trabajadores comunitarios, disminuir las ratios, etcétera, ¿no? Yo creo que de eso estamos un poco lejos todavía, ¿no? Y no tenemos unas administraciones que puedan tirar, digamos, de lo fiscal. Y, por lo tanto, va a haber un tipo de respuesta que no se va a basar, creo yo, y esto cada vez las administraciones más valientes lo están poniendo encima de la mesa, que no se va a basar en más gasto, sino que se va a basar en otro tipo de gasto. Y aquí la pregunta es, ¿qué dejamos de hacer? Entonces, seguramente todas y todos estaríamos de acuerdo de por qué tenemos que preguntarnos qué dejamos de hacer. ¿Vamos a quitarle dinero a los ricos y no saben qué hacer con él? ¿No? Vamos a poner... Sí, vale, de acuerdo, ¿no? No sé si todos estaríamos de acuerdo, ¿eh? Quizá no, ¿eh? Porque esto de que todo el mundo está de acuerdo en subir los impuestos... Bueno, ahora mismo yo digo con más tranquilidad, la mayoría estamos de acuerdo en subir los impuestos porque ahora hay más posibilidades de conseguir asentimiento que hace 15 años o que hace 10 años. Hace 15 años aquí yo digo, vamos a subir los impuestos y no sé de dónde habéis sacado al rojo este, ¿no? Y ahora, después de ver que necesitamos la sanidad, que necesitamos la educación, que necesitamos el transporte, pues el 70% de las últimas encuestas dicen que el 70% de la población es favorable a subir impuestos. Y dentro de ese 70% está el 45% que más impuestos paga, que no son ni los más pobres ni los más ricos, ¿no? Por lo tanto, bienvenida fuese una política fiscal que permitiese no hacernos la pregunta de qué dejamos de hacer. Pero ahora esa pregunta la necesitamos. Necesitamos una pregunta de qué dejamos de hacer. ¿Para qué el sanitario, la sanitaria, haga ahí, ¿no? Y hay algunas... Bueno, y también en qué nivel, digamos, de tensión ponemos al sistema cuando dejamos de hacer. A mí hay una directora de un centro de servicios sociales de Barcelona, me decía,
yo he sacado el 20% de las horas de atención individual y las he puesto en comunitaria. Al principio aumentó un poco la lista de espera. Bueno, eso generó una cierta tensión dentro de la organización. Pero luego, bueno, metimos unos dispositivos grupales, no sé qué, tal, y ahora aparezco en los ratios como uno de los mejores centros de servicios sociales de la ciudad porque hago comunitaria. Y si mi centro tiene una semana más de lista de espera, como que nadie va allí a hurgar con, más bien vienen a felicitarme porque los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica, dice, o sea, este barrio tiene las mismas características que otros barrios de la zona y hay menos delito. O las escuelas dicen, ostras, en este barrio parece que hay menos fracaso escolar. Ostras, en este barrio parece que hay más actividad. Y a partir de un proyecto comunitario que en parte salió del centro, no solamente, pero también del centro de servicios sociales, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría no tener que hacerme la pregunta sobre qué dejamos de hacer, pero yo creo que la vamos a necesitar en los próximos años. Yo también, igual voy a salir un poco del marco, pero ¿De este? sí, No sé, miren, ¿lo vamos a permitir esto que salgan del barco o no? Del marco. Has comentado muchas veces, ¿no?, que el sistema es neoliberal, ¿no?, y me gustaría poner también que el sistema es patriarcal, ¿no? Y un poco desde esa perspectiva veo y los agentes que has nombrado, pues la educación, la salud, ¿no?, son sectores bastante feminizados. Y que el tema de la acción comunitaria también va de relaciones, de colaborar, del cuidado, y un poco teniendo en cuenta mi contexto, veo que el entorno que me muevo yo, de hombres, tampoco como Margaret Thatcher no ve la comunidad. Y entonces mi pregunta es, a ver qué pastilla necesitamos los hombres para involucrarnos en esto y a ver para cuándo la acción comunitaria en las empresas. Sí, tienes razón. Hay una cosa que sí que atrae a los hombres en la acción comunitaria, ser el presidente. Esto sí que... Pero nosotros hicimos un estudio en los planes comunitarios de Barcelona, porque yo cuando durante 7 años he tenido una responsabilidad en el ayuntamiento, he sido director de servicios de acción comunitaria, ahora ya no lo soy, he vuelto a la vida civil, y entonces una de las primeras visitas que recibí fue del departamento, ahora no recuerdo el nombre, de perspectiva de género, de feminismos, no lo sé, que estaban incorporando la perspectiva de género y la perspectiva feminista en todas las políticas, ¿no? Y yo les decía, aquí no hace falta que vengáis. Digo, si la acción comunitaria son todo mujeres, aquí el sesgo más bien es al contrario, ¿no? Entonces, no, porque esto hay que tal, porque tal. Bueno, entonces hicimos un pequeño estudio y ese pequeño estudio muy casero, sin llamar a universidad, lo hicimos los propios técnicos de la casa, nos demostró que efectivamente la cotidianidad comunitaria la sostienen las mujeres, las que participan más establemente en grupos, en trabajos, de no sé qué, son las mujeres, las que más horas dedican a temas de organización comunitaria son las mujeres, pero que los presidentes de las asociaciones de vecinos continúan siendo hombres, que los que se reúnen con la alcaldesa o no sé qué continúan siendo hombres, que las coordinadoras. Por lo tanto, no está todo perdido. Si quieres que tus amigos sigan estando en la acción comunitaria, tienes que buscarles un sitio de presidente o algo por el estilo, si no va a ser difícil. No, en esto tienes razón. Bueno, esto es una evidencia y a partir de esta evidencia podemos hacer las lecturas, bueno, que queramos, ¿no? No sé con qué grado de éxito y no sé si metiéndonos en un berenjenal o no. Quim Brugué, que es un compañero y un maestro, es catedrático de ciencia política en la Universidad de Girona, él decía, hay que feminizar la administración, que está excesivamente masculinizada. Y decía, la masculinización tiene que ver con eficacia y eficiencia, ¿no? Y la feminización tiene que ver con relación y vínculo, ¿no? Y necesitamos feminizar la administración. Y se ponía él como ejemplo. Y decía, yo soy infinitamente más eficaz que mi mujer
y infinitamente más eficiente a la hora de ir a buscar a mis niños a la escuela. Bueno, ahora sus hijos ya están, ¿no? Dice, yo tardo, nada, 3 minutos en recoger a mis hijos de la escuela. Llego, salen, estoy allí, los recojo, a los 10 minutos están en casa merendando ya. Va mi mujer, tarda media hora en recoger a los niños de la escuela, cuando salen de allí los chavales ya se han perdido, se han ido con otros. Esto es lo más ineficiente y lo más eficaz, es que vaya mi mujer a buscar a los niños a la escuela. Pero entonces cuando yo llego a mi casa de haber recogido eficientemente a los niños de la escuela, resulta que no sé que mañana hay una excursión que tienen que llevar bocadillos, no me he organizado con otras madres para ver quién los va a buscar a música, no me he organizado con otras familias para ver quién los lleva el sábado al remo, no me he organizado con no sé quién está enfermo y entonces yo en 5 minutos solamente resuelvo un problema, mi mujer en media hora resuelve toda la semana, ¿no? ¿A qué le llamamos eficiencia? ¿A qué le llamamos eficacia? ¿No? ¿Por qué explico esto? Porque a lo relacional le llamaba feminizar. Y nosotros estamos hablando aquí de lo relacional. Por lo tanto, le estamos poniendo ¿sabes? Que no sé, no voy a entrar yo en el discurso ahora de las nuevas masculinidades y no sé, ni voy a entrar ni quiero meterme en berenjenales, ¿no? Ni me voy a poner como ejemplo tampoco, porque a las reuniones de Lampa iba María José, mi mujer, no iba yo. Entonces, seguramente yo soy bastante como tus amigos. Me has puesto en un apuro con esta pregunta. No puedo recurrir a ninguna experiencia personal para salir del paso, digamos. Y durante 6 años estuve participando 5 años estuve participando en una asociación de vecinos, pero era casi el jefe. Y entonces muy mal, tengo un expediente, digamos, lleno de cruces, no sirvo como ejemplo, pero está muy bien que se hable de esto, está muy bien. Yo siguiendo con este hilo, yo trabajo para la administración pública en un ayuntamiento, en Oñate, y estoy en deportes. Entonces, yo sí me siento un bicho raro cuando digo en mi departamento que el resto de gestores son hombres, ¿no? Tú te dedicas a lo comunitario, porque yo llevo el servicio de salud comunitaria, llevo el deporte escolar, llevo lo que es importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que llevan los hombres, lo que tiene una inversión importante, y a esto se le dedica mucho menos presupuesto, se le dedica mucho menos, y si no estoy yo no pasa nada, nadie lo va a hacer. Con lo cual, sí que es militancia, pero para que esto sea exponencialmente un cambio necesitaría una política pública que apueste por esto. Pero tienes evidencia, ¿eh? Puedes ir a la revista. Hay una revista que antes de la pandemia no conocía a nadie, ya la conoce todo el mundo, The Lancet, que es la que publica las investigaciones médicas, y tiene publicaciones diciendo que contra la pandemia ha sido más eficaz lo que tú haces que no lo que hacen tus compañeros, ¿no? Sí, pero ahora viene la de vuelta. Y el... La gente que ha colaborado mucho ha dejado de colaborar. Y ya es como que en crisis hemos colaborado, Bueno. pero ahora yo no toques de móvil. Bueno, vale, porque no podemos quemar a la gente, porque tenemos que entender también en la situación en la que estamos, porque hay gente, digamos, que se ha dejado mucho, tanto ciudadanos y ciudadanas como profesionales, pero eso también nos demuestra, o la investigación de Klinenberg sobre Palacios del Pueblo, ¿no? que lo relacional, lo comunitario, lo colaborativo, es la única respuesta que tenemos hasta ahora, la única respuesta que hemos sido capaces de encontrar a retos medioambientales, a retos pandémicos y a retos que tienen que ver con la inclusión y con la cohesión social y a disminuir, digamos, si nadie hace trabajo comunitario, si nadie trabaja los vínculos, si nadie trabaja las relaciones, lo que nos dice la investigación es que van a subir la violencia en las calles, los delitos, el deterioro del espacio público, el fracaso escolar, todo eso va a subir. Sí que es verdad que hay mucha investigación que relaciona eso mucho más con la desigualdad que no con otras cosas, ¿no? Es decir, que al final hay un trasfondo de desigualdad que explica más que esto, ¿no? Pero si no modificamos, por eso yo decía, ojalá las políticas impositivas hiciesen incidencia sobre la desigualdad, ¿no?
Pero si no modificamos las condiciones de desigualdad, que es lo que más está condicionando la vida de la gente. Aquí hay un estudio muy famoso de Wilkinson y Pickett, ahora voy a hacer de profe de universidad en vez de apóstol del marco conceptual, que cogiendo investigación, son dos epidemiólogos, cogiendo investigación de todos los países del mundo, al final pueden explicar prácticamente desde la obesidad infantil hasta el número de personas en la cárcel, pasando por la gente que hace autostop, relacionándolo con la desigualdad. Y al final, la pregunta es, ¿qué países son los que hacen mejor frente a todo? ¿Los que son más ricos o los que son más pobres? Pues ni los unos ni los otros, los que son más iguales, ¿no? Pero en condiciones de desigualdad es difícil construir comunidad. De hecho, tenemos la comunidad destruida en parte por la desigualdad, porque una de las cosas que destruye la comunidad es la desigualdad. Pero tampoco se me ocurre cómo reconstruir sociedades igualitarias si no es a través de construir vínculos y de construir, ¿no? Por lo tanto, la evidencia que conocemos dice que tú te dedicas a cosas muy importantes. Lo que no hemos conseguido es que tus compañeros lo reconozcan, digamos, ¿no? Pero la evidencia dice que te dedicas a cosas importantes. Yo diría que las relaciones y los vínculos creo que emocionalmente desgastan mucho más que una decisión, ¿no?, de una inversión. Porque eso a mí, lo que te digo, yo en 5 minutos lo he decidido. En cambio esto necesita mucho tiempo. Y emocionalmente es que yo empatizo, yo me desgasto. Entonces necesito... Y cuando dices sí, déjame llevar la tortilla, ya, también tengo que saber recibir. Hay mucha gente que no sabe recibir. Entonces... Bueno, pero sí, hombre, una responsabilidad pública en esto, es decir, no tendría sentido decir lo que estamos diciendo si no hay una mirada, eso salía en algunas conversaciones, yo en los propios talleres que hicimos para construir el marco y donde salen las cosas, que es en el café después del taller o antes del taller, ¿no? O sea, una responsabilidad pública en relación a esto, lo primero que tendría que hacer la administración es cuidar a la gente que tenemos que ya se está dedicando a esto, ¿no? Porque la tenemos muy abandonada y al final prestigiamos más a quien toma determinadas decisiones que no a quien trabaja lo relacional. Tenemos que ir a buscar a los militantes y a las militantes, ¿no? A las personas, Sonia Fleury la llamaba las personas milagro. Bueno, pues tenemos que buscar a las personas milagro y cuidarlas un poco también, ¿no? Y todo empezará por ahí, ¿no? Lo relacional desgasta, pero en dosis adecuadas enriquece mucho también, ¿no? Entonces se trata de encontrar gente que ha trabajado mucho en lo relacional, a veces acaba muy quemada, pero tampoco quiere renunciar a un elemento de lo relacional que es muy enriquecedor, ¿no? Y yo creo que podría enganchar a gente, ¿no? Bueno, no sé, no tengo la fórmula de todo. Bueno, no tengo la fórmula de nada, vaya, estamos aquí conversando. Bueno, son las 6:30 y sí que tenemos... Ha dejado de llover ya, vale. A vosotras.